Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Palabras de Vida. Vamos a compartir un poquito sobre el libro de Hebreos. El capítulo 12 me encanta porque habla de disciplina. Bueno, la disciplina no es algo agradable, pero muy necesario, sobre todo en la vida cristiana. Me refiero a la disciplina que Dios nos quiere dar, administrar, para perfeccionar nuestro ser, nuestro caminar en Cristo. Necesitamos indudablemente crecer en el amor, en la fe, en la paz, en la esperanza. Necesitamos adquirir virtudes, desarrollar obras de bien al prójimo y por supuesto también compartir este evangelio con los demás. Es decir, poder sembrar la semilla y llegar a tener hijos espirituales. Bien, este capítulo es muy interesante, como les digo, porque habla de una nube de testigos, dice que hay delante nuestro y que están viendo nuestro actuar. Esa nube de testigos a la que se refiere son los antepasados que dieron su vida por el Cristo, que dieron su vida por el Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en este nuevo pacto, a través de toda la historia del cristianismo. ¿Cuántos hombres y mujeres han entregado sus vidas por predicar el Evangelio? Han entregado su vida por servir al prójimo. Eh, Han renunciado a muchas cosas para poder hacer el reino de Dios o parte del reino aquí en la tierra. Y también habla de Jesucristo como el autor y consumador de nuestra fe y nos invita a poner los ojos en Él, la mirada en Cristo. Quizás la mirada nuestra a veces está puesta en las cosas de este mundo, en nuestras preocupaciones, en el trabajo, en fin, en adquirir bienes o un título. Pero en realidad para el cristiano lo más importante es poner la mirada en Jesús, la mirada en Cristo. Y no menospreciar la disciplina que el Señor pueda darnos como maestro que es para enseñarnos a vivir la vida cristiana. Todo esto significa que Él nos ama, por eso nos disciplina. Y en este capítulo 12 de Hebreos, justamente ahí en el verso 12, nos invita el escritor a levantar nuestras manos caídas y afirmar nuestras rodillas paralizadas. Está hablando metafóricamente, ¿no es cierto? En el fondo nos está diciendo, levántense ustedes espiritualmente, anímense, no decaigan, no se depriman, no miren lo negativo, sino que miren lo positivo que el Señor tiene para sus vidas. Cada día al despertar abrimos nuestros ojos y podemos quejarnos o bien dar gracias. Siempre prefiramos dar gracias porque tenemos una cama, dar gracias porque tenemos un desayuno, porque tenemos alimento, porque estamos con salud, porque podemos caminar, porque podemos ver. Dar gracias porque tenemos familia, amigos, hermanos en Cristo. Dar gracias porque tenemos una mente sana y tantos motivos por los cuales podemos presentar gratitud a Dios y a la vida y no quejarnos. Claro, para quejarnos hay muchos motivos, que nos duele los huesos, que no sé, las palpitaciones del corazón, o que nos falta dinero, o que no sé, un hijo o una hija no anda en buenos pasos, o que un familiar está sufriendo, que está enfermo. Siempre habrá motivos de quejarnos, pero más importante es dar gracias, ser positivo. Eso también nos ayuda en nuestra salud espiritual, psicológica y también física. Pero yo quiero detenerme en 3 versículos. En los versículos 21, 22, 23 y 24. Apenas 4 versículos para
hablarles acerca de a quién nosotros realmente o a qué nos hemos acercado. Muchas veces las personas cuando alguien se convierte a Jesucristo dicen, se cambió de religión o ahora está en otra iglesia, dicen. Bueno, también hay malos comentarios, dice, le lavaron el cerebro, lo convencieron. Y no se dan cuenta de que en realidad la persona tuvo un cambio interior. Algo sucedió en su vida que cambió totalmente la mirada de la vida y la mirada de Dios, la mirada de la fe. Entonces, el convertirse no es que dejo una iglesia para meterme en otra. Eso sería sencillamente un cambio de iglesia. No se trata de que voy a entrar en una religión o que ahora soy un religioso. No, he conocido a Jesucristo. He tenido un encuentro con el Maestro de Maestros. He tenido un encuentro con el Hijo de Dios. He tenido un encuentro con Dios. Esa es la conversión. Y ese encuentro, obviamente, no es un encuentro físico, es un encuentro espiritual. Es algo que sucede en el alma y en el espíritu de la persona. Y precisamente estos versículos hablan acerca de este encuentro. Dice así el versículo 21, refiriéndose a aquel encuentro que Moisés tuvo en el monte Sinaí con Dios, y dice, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Porque claro, Moisés subió al monte de Sinaí, truenos, relámpagos en la noche, y la voz de Dios y el dedo de Dios escribiendo en las tablas de la ley los 10 mandamientos. Fue algo tremendo. Dice la Escritura que pudo ver a Dios de espalda. Pensamos que vio quizás a la segunda persona de la Trinidad, o sea, vio a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y dice el verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión. O sea, los cristianos no nos hemos acercado al monte de Sinaí, de la ley, ¿no? Sino que nos hemos acercado al monte de Sión de Israel, al monte de la gracia de Dios. No tenemos que tener miedo de Dios. Dios no nos atrae con temor, con terror, con miedo, sino que nos atrae con su amor. Porque hemos conocido a Cristo en la cruz del Calvario, demostrando allí Él su gran amor por la humanidad al dar su vida por nosotros. Entonces nos hemos acercado a un monte de gracia y no a un monte de ley, sino que a un monte donde está uno que nos perdona, no que nos acusa, sino que nos perdona por nuestros pecados. La acusación está clara y está en nuestra conciencia. Sabemos que somos pecadores, que mentimos, que robamos, que pensamos mal, que hablamos a veces, murmuramos. Sabemos eso y lo reconocemos y pedimos perdón a Dios. Y la maravilla es que Dios no nos castiga, no nos manda lejos a un lugar de oscuridad, sino que nos perdona, nos lava con la sangre de Jesús y nos acoge en su reino. Os habéis acercado, dice, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Nos hemos acercado a una ciudad espiritual, por supuesto, que es la iglesia, a la ciudad del Dios vivo, no un Dios muerto. Ciertamente Cristo murió crucificado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Entonces nos hemos acercado a una ciudad donde gobierna un Dios vivo eternamente, el resucitado que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Luego dice, Jerusalén la celestial. A esa ciudad nos hemos acercado, a la nueva Jerusalén.
Cuando oramos, que nos comunicamos con Dios, ¿cierto? Casi siempre uno cierra los ojos para poder visualizar, ver la gloria de Dios y para concentrarse mejor también. Entonces nos acercamos a una ciudad celestial, una ciudad que está en los cielos y también está en la tierra, porque el reino de Dios está visible en esta tierra, en aquellos que creen en Jesús, y está en los cielos con Dios, los ángeles, los seres celestiales y todas las almas que han muerto en Cristo, que han dormido en el Señor. A la compañía, dice, de muchos millares de ángeles. Millares de ángeles hay en los cielos, de seres celestiales de todo tipo, adorando a Dios y desarrollando quizás qué planes de Dios en la eternidad. Esos millares de ángeles, a esos millares de ángeles nosotros nos hemos acercado. Cuando usted ora, cuando usted reza, cuando usted conversa con Dios, usted está cercano a los ángeles del Señor. Porque claro, no los vemos. Yo no los veo acá en mi habitación. Pero es probable, más que seguro, de que hay ángeles que me están cuidando, que están favoreciéndome. Porque el Espíritu Santo actúa también por medio de ángeles. Así es que este versículo es muy interesante, el versículo 22, cuando dice que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y el versículo siguiente dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Cuando una persona entrega su vida al Señor, se convierte a Cristo, dice Apocalipsis que su nombre es escrito en el libro de la vida, en el libro del Señor. Son registrados nuestros nombres. Así es que somos los primogénitos que estamos inscritos en los cielos. Pero cuando dice que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, es que nos hemos acercado a todos nuestros hermanos, tanto los que están vivos como los que están difuntos y ya en la presencia de Dios. Cuando usted ora, se acerca a todos ellos. Y a todos ellos nos hemos acercado al convertirnos a Cristo. Por eso sentimos la hermandad de cualquier cristiano, sin importar el nombre de la iglesia. Todos somos creyentes en Cristo Jesús. Por supuesto que hay diferentes interpretaciones, detalles, pero todos creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en Jesucristo que murió por nosotros. La mayoría, ¿cierto?, cree en la totalidad de lo que dice el credo de los apóstoles. Allí está escrito, ¿no?, las creencias o las enseñanzas principales del cristianismo. A Dios el juez de todos, también nos acercamos a Él. A Dios que juzga a todos. Nosotros no juzgamos. Es Dios el único que tiene esa capacidad, esa autoridad como para juzgar a los seres humanos. Nosotros no juzgamos, no debemos juzgar. A la compañía de muchos millares de ángeles. Y el verso 23 dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquellos que ya pasaron por esta vida como personas justas, pero a pesar de ser justos, por supuesto, cometieron errores, porque somos humanos, murieron, fueron a la presencia de Dios, pero fueron perfeccionados por el Señor. Por eso dice, hechos perfectos. Y finalmente el 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. En el monte Sinaí
se estableció un pacto entre Dios y Moisés, que nos representó a la humanidad. Y ese pacto era que Dios entregaba su ley, sus 10 mandamientos, y el ser humano debía cumplir esa ley. Totalmente. Si no la cumplía, moría. El que pecare, morirá. Dice en Romanos, la paga del pecado es muerte. Entonces era necesario establecer un nuevo pacto. Por medio de ese antiguo pacto también se nos demuestra a los seres humanos que nadie puede cumplir todos los mandamientos de Dios, porque tenemos una naturaleza caída, porque somos imperfectos. Entonces no podemos cumplir toda la ley. Somos pecadores. Eso es lo que nos enseña Dios a través del antiguo pacto. Y en el nuevo pacto entonces nos da la oportunidad de ser perdonados y poder entrar eternamente en su presencia. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Él es el mediador, el que medió entre Dios y los seres humanos. Por medio de Cristo podemos adquirir la salvación y entrar en el nuevo pacto, el pacto eterno. Y por último dice, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Abel fue asesinado por su hermano. Ahí tenemos un símil de lo que es la humanidad caída. La envidia, el odio, el rencor hacen que nos matemos unos a otros, que hablemos mal unos de otros, que pequemos. Y la sangre de Abel clama por venganza, dice el Antiguo Testamento. Pero hay una sangre que habla mejor que la sangre de Abel, que es la sangre de Cristo. Por eso dice así, y a la sangre rociada, se refiere a la sangre de Jesucristo rociada en el altar de Dios, que habla, dice, mejor que la de Abel. Que el Señor le bendiga. Es un agrado siempre compartir con usted palabras de vida y deseo que esta reflexión sea útil para su crecimiento espiritual y usted cada vez que ore o rece o se acerque a Dios para conversar con Él, tenga conciencia a quién se ha acercado y a qué se ha acercado. Que el Señor le bendiga. Nos vemos en una próxima palabra de vida.